poquito sobre el derecho de cómo se llevaba a cabo en la antigua China, ya que todos sabemos lo que es el derecho y sabemos que este surgió de Roma y de Grecia, de por aquellos entonces, pero ¿cómo es que se desarrolló o qué leyes tenían en otros países que realmente son bastante grandes, y también conocer un poco más sobre su cultura y sobre cómo eran en la antigüedad? Volviendo al tema, vamos a hablar sobre lo que es China, pero en lo que eran sus inicios, en lo que era la antigüedad de esta misma, en cómo se fue desarrollando, en cómo se mantenían este tipo de leyes, este tipo de legislación que ellos manejaban, cuáles eran los poderes que se centraban, porque como todos sabemos en México tenemos los tres poderes que viene siendo legislativo, ejecutivo y judicial, y pues obviamente cada país, cada estado tiene sus propias normativas, sus propias reglas y sus propias leyes, y pues a nosotros el día de hoy nos dio la curiosidad de saber cómo eran en China, cómo eran en la antigüedad en China, mejor dicho. Creo que tenemos que tener conciencia que China es un país bastante viejo, por así decirlo, por no tener otra palabra, como quien dice. China tiene bastante tiempo, ya que se remota, yo creo que hace algunos 5000 años, cuando iniciaron las primeras leyes dentro de este país. Y esto surgió en la región oriental del continente hace unos 5000, 6000 años aproximadamente. Y se tiene que saber que las normas que ellos tenían, que las formas de leyes eran un poco distintas a lo que lo son ahora en la actualidad. Pero obviamente, como todo, algunas cambian, otras se mantienen igual, pero siempre hay una cierta evolución dentro de todo esto. Esta se ha conservado muy bien desde la antigüedad remota hasta lo que era la era contemporánea. Como les vengo diciendo, China es un país bastante antiguo dentro de lo que fue lo de las leyes, de cómo estas se crearon, y esto se centra a lo que era la etnia Han. La etnia Han era un grupo de personas bastante dominante dentro de lo que eran más pueblos. Tenemos que tener conciencia de que un grupo dominante es aquel el cual tiene dominio, tiene control o tiene como cierto poder más que otras personas o otros grupos. Poniendo un ejemplo para que sea un poco más claro, podemos decir que una persona dominante vendría siendo tu jefe en el trabajo, ya que tiene más poder y más control sobre los demás trabajadores, pero obviamente manteniendo cierto respeto hacia ellos, ¿verdad? Pues esto venía siendo lo que era la etnia Han. La etnia Han era un grupo de personas dominante dentro de otros pueblos. ¿Qué podemos decirles con esto? La etnia Han era un grupo de personas dominante en su tiempo, sobre alrededor de unos 56 grupos de personas más, o de grupos de personas más que eran bastante reconocidos en la antigua China. Esto podemos decirle que este dominio duró en la dinastía Han desde el año 206 antes de Cristo hasta el 220 después de Cristo. La verdad fue un periodo de tiempo bastante largo, y creo que para el dominio, pues como quien dice, uno puede decir que es muchísimo tiempo lo que estuvieron al mando o al cargo, o lo que tuvieron el poder en sus manos, pero realmente cuando estás en el momento viviendo la situación, yo creo que vendría siendo un poquito más rápido, porque todos sabemos que el tiempo vuela. Pero bueno, las primeras civilizaciones prehistóricas que surgieron en este lapso fueron la Hongshan, que fue alrededor del año 4700 al 2900 a.C. La verdad voy a estarles leyendo los nombres porque son un poquito tediosos de pronunciar, y pues yo no hablo chino, pero a continuación les voy a dejar unas imágenes, un poquito de información y más datos para que ustedes vean o entiendan un poco más a lo que me refiero. La segunda fue lo que viene siendo la Liangsu, que fue del año 3400 al 2000 a.C. Y por último tenemos, no menos importante, a la Longshan, del año 3000 al 1900 a.C. Estas tres civilizaciones fueron de las más importantes que tuvieron que ver dentro de la historia, que tuvieron que ver dentro de China. Y pues como lo prometido es deuda, les voy a dejar a continuación unas imágenes un poquito más de estas tres dinastías, dividiéndoselas para que ustedes entiendan un poquito más del tema, para que sepan más de lo que les hablo y para que puedan saber un poquito de
compartí lo que habían sido un poquito de las imágenes de lo que eran estas tres principales civilizaciones. Y pues ya se las dejé. Espero que con esto puedan darse un poquito más de cuenta de lo inmenso que puede ser el mundo, y que no solamente donde habitamos puede haber cosas tan increíbles o tan raras como lo vendrían siendo las civilizaciones de aquel entonces, sino que pues abarca muchísima historia porque es muchísimo territorio. La verdad, China es uno de los países más grandes y más interesantes que yo creo se pueden conocer. Tiene una historia bastante grande, bastante legítima, ya que es de los primeros países conocidos y también en los cuales se empezó a crear la historia del derecho de una forma bastante rara, se podría decir. La verdad no me daría la palabra, pero bueno, no voy a entrar tanto en este tema. Sí les estoy dando un poquito de contexto. Quiero que sepan que de lo que estoy hablando de China, de cómo fue al inicio y de cómo se llevaba anteriormente, es más que nada para entrar un poco más al tema de lo que vamos, ya que lo que les quiero hablar verdaderamente son los sistemas que existían en la antigua China, que se dividían en dos sistemas, que era el legislativo y que era un sistema jurídico. Pero antes de eso quiero darles a conocer un poquito más sobre China. Yo creo que ahorita les voy a volver a dejar un video, si no es un video dándoles un poquito de contexto sobre lo que era China anteriormente. Les voy a dejar unas imágenes, unas poquitas de diapositivas para que ustedes puedan leer la información, y pues espero que les vaya a servir de algo y nos vemos en un momento. La antigua China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se extiende por más de 5000 años. Se considera que la dinastía Xia fue la primera en gobernar China, pero aún no se ha descubierto evidencia arqueológica sólida para confirmar su existencia. El papel, uno de los inventos más importantes de la antigua China, fue creado originalmente durante la dinastía Han. ¿Sabías que la civilización más duradera de la historia es China? A lo largo de más de 3250 años, China ha dejado una huella impresionante en el continente asiático. Incluso se han encontrado pruebas arqueológicas de su existencia desde hace 5000 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que China es una mezcla cultural y geográfica, compuesta por diversos grupos sociales. China es una de las culturas más antiguas y ricas del mundo, con una historia que se extiende por más de 5.000 años. Durante su historia, China ha sido un imperio unificado en varios periodos, incluyendo la dinastía Qin y la dinastía Ming. Ha experimentado invasiones extranjeras, revoluciones, guerras y periodos de reforma y modernización. En 1949, se convirtió en la República Popular China, un estado socialista liderado por el Partido Comunista. Desde entonces, ha experimentado un rápido desarrollo económico y ha emergido como una potencia global importante. A pesar de sus logros, también ha enfrentado desafíos internos y conflictos externos, pero continúa siendo una sociedad rica en cultura y tradición. Bueno, ahora sí que ya tienen un poquito más de información y que ya saben un poquito más sobre lo que les estoy hablando. Espero que se lo hayan memorizado, que se les quedara en la cabeza, porque van a necesitar un poco de esta información para entender lo que les voy a dar a continuación. Quiero que sepan que más que nada estos son datos curiosos, es información extra que les va a servir más adelante, y pues a lo mejor como tal no la lleguen a utilizar, pero creo que alimentar nuestras mentes un poquito no estaría nada mal, y todos los días se aprende algo nuevo, y el día de hoy pues vamos a aprender un poquito de China. Espero que les cause emoción, que les guste el tema. Y pues antes de pasar a lo que eran los sistemas dentro de lo que era China, quiero comentarles un poquito sobre la China antigua más que los sistemas que tenían, dándoles unos datos curiosos como esas tres dinastías fueron de las más importantes, ya que eran las encargadas de gobernar en la antigua China un gran parte de territorio o una extensa parte de territorio dentro de lo que eran las llanuras de pues estas tres partes de las dinastías. Y pues a partir de esto fue que la antigua China comenzó a tener un poco más de historia dentro de lo que es el derecho. Que por cierto, China tiene una historia bastante rica, bastante extensa. Yo creo que es una de las historias más resplandecientes que puedes decir que abarca dentro de lo que es el tema del derecho, ya que tuvo un gran impacto dentro de lo que fue Asia y sobre todo en todo el mundo. Aunque no le parezca, China es una de las partes más importantes también relacionadas a lo que viene siendo el derecho, ya que es un país bastante extenso, bastante amplio, con una cultura bastante diferente a lo que tenemos actualmente en lo que viene siendo Latinoamérica.
pero obviamente no menos importante, porque creo que todos estamos de acuerdo en que debemos de conocer un poquito más de acá, un poquito más de allá y llenar un poquito más nuestras ideas, nuestra cabeza. Las normas jurídicas empezaron en lo que fue en la dinastía Xia, como ya les había comentado, y el derecho escrito comenzó a ser promulgado durante los periodos de las primaveras y otoños, y dentro de los periodos de lo que viene siendo los reinos combatientes, que esto se fue alrededor del año 770 al 221 a.C. Como les iba comentando, la antigua China, la verdad, es uno de los periodos o de los inicios más importantes que existen, ya que esta fue considerada la época o la etapa de bronce, como se le puede decir. De hecho, había un magistrado que era bastante conocido, si mal no recuerdo su nombre era Si Chu, algo así. Denme chancita para checárselos. El nombre de este personaje era Si Chan. Esta persona, como les vengo comentando, era un magistrado, el cual fue reconocido por escribir en una caldera de bronce algunas leyes a las cuales se les denominó lo que venían siendo las reglas penales, que fueron conocidas como el derecho del Estado. Escribió las reglas penales en una caldera de bronce, instituidas como las reglas del Estado. Este personaje, la verdad, era dentro de lo que cabía de estas épocas, dentro de, pues, de lo que eran estas tres dinastías, estuvo presente. ¿Se imaginan el hecho de que alguien te venga a escribir reglas de derecho o algo en una caldera de bronce? Yo creo que es algo bastante, como les digo, extraño se puede decir, pero obviamente no por eso menos importante y menos interesante, sino que el hecho de hacer esto es como, wow, ¿por qué no como en el derecho romano, que a lo mejor fue en una tabla roca o a lo mejor en un pedazo de piedra? No, fue en una caldera y de bronce. Entonces, pues aquí fue donde todo inició, donde estas leyes comenzaron a dar a luz. Y pues la verdad es que China tiene una historia bastante extensa, con una historia bastante, podríamos decirlo, interesante, bastante rica y resplandeciente, de lo que tuvo una gran influencia bastante significativa en lo que fue la historia del derecho, o lo que fue el derecho dentro de China y de Asia más que nada, y de todo el mundo. La verdad es que son datos bastante interesantes que yo creo que a todos nos puede servir un poco para empaparnos más la mente de sabiduría. Bueno, ya por último, antes de finalizar, para poder continuar a ponerles unos videos o darles un poquito más de imágenes sobre cómo eran los sistemas legislativos y los sistemas jurídicos en China antigua, pues voy a pasar a darles un poquito de contexto, y con esto ya voy a pasar a finalizar mi tema. Espero que la información que les haya proporcionado les esté funcionando y les pueda ser de utilidad en algún punto o en algún momento. Comenzamos diciendo que el sistema legislativo era bastante injusto dentro de lo que era la antigua China, ya que no se reconocían los derechos de los ciudadanos, pero tampoco se podía castigar a los legisladores. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿Por qué había tanta desigualdad? Que vamos a ser honestos, no hay mucha diferencia a cómo se hace hoy en día en la actualidad, ya que si bien los derechos sí aplican más a poder cubrir más las necesidades de las personas o de nosotros como seres humanos, como ciudadanos del lugar donde estamos residiendo o donde habitamos, sí existe alguna desigualdad dentro de lo que son las personas de clase alta con las personas un poco más de clase baja, pero gracias a la evolución del derecho, gracias a la evolución de todo este tipo de leyes, se ha podido saber que los ciudadanos tienen más poder más que nada ahora, y pues sus derechos son más respetados que lo que se hacía antiguamente. Antes se decía, los ritos no son para el pueblo común y las penas no pueden imponerse a los funcionarios. Solamente con eso ya sabemos que todo estaba mal. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cómo no vas a poder apoyar a un ciudadano que lo necesita, pero sin embargo un funcionario, una persona de gran poder, sí la puedes cubrir? Entonces yo creo que, como les estaba comentando, es algo bastante injusto, y solo para que se den un poquito más de la idea de la tortura que fue este método de, pues, este método legislativo, esta forma de gobernar, quiero que sepan que duró alrededor de casi nada, la verdad, aproximadamente unos 2000 años. Entonces,
Este método en China se aplicaba bastante, era bastante desigual, no había igualitud entre lo que eran los funcionarios o las personas de clase alta junto con lo que eran los ciudadanos. La ley de aquel entonces se fundamentaba en los ritos, en los ritos y en las penas. Este también se llevaba más por lo que venían siendo las costumbres, los ritos, las creencias, lo que sea. Y pues como ya les había comentado, este personaje que era un magistrado, que era muy importante dentro de la historia o dentro de lo que venía siendo su papel, Sichan, esta persona, pues él escribía las leyes penales, normas penales, como se les pueda decir. Él las escribía en calderos que eran de bronce, pues para que se dieran a conocer y para que se llevaran a cabo. La ley de aquel entonces, pues los ritos de carácter eminente preventivo enseñaban a evitar errores y obviamente a no cometer estos delitos. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente el evitar errores es decir, ¿sabes qué? Aquí hay una ley, tienes que respetarla, tienes que hacerla cumplir. No te puedes equivocar porque te estoy diciendo que es lo que está correcto, lo que no está correcto. Esto te enseñaba más que nada a mejorar como ciudadano, se puede decir, y a que el lugar donde vivían o donde residían fuera un lugar más de paz, más de tranquilidad, y pues se pudiera llevar, como quien dice, vivir en ese círculo, en esa sociedad de una manera tranquila en la cual no existieran tantos conflictos o tantos problemas. Pero pues como les comento, esto era bastante desigual, ya que se sabía que pues verdaderamente los funcionarios tenían más poder que nada y el sistema legislativo estaba muy mal desarrollado, era bastante injusto como les comentaba. La verdad es que también se carecía de leyes escritas y la tradición y una serie de reglas que pues verdaderamente estaban muy mal desarrolladas. Pero sin embargo, como les digo, esto fue un avance, fue avanzando y fue creciendo conforme fue evolucionando China y pues obviamente las normas del derecho. También se caracteriza por su antigüedad, su origen común de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y pues yo creo que con esto voy a terminar lo que viene siendo el tema de hoy. Espero que les haya servido un poco la información, que les haya gustado y a continuación les voy a dejar algunas diapositivas o algunos videos para que ustedes puedan ver un poquito más de información y entiendan un poco más del tema sobre el cual les estoy hablando. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Emily Villapudua, soy estudiante de la carrera de Derecho. Este video es para la materia de Historia del Derecho y pues muchísimas gracias por ver. Ya. ¿Se puede? La evolución histórica, dinastías. Aún no se ha precisado la fecha exacta del surgimiento de las primeras culturas que aparecieron en el territorio chino, pero se calcula que fue durante el Neolítico. Las primeras dinastías históricamente documentadas datan del siglo XVIII a.C. La etapa de formación cultural. La dinastía Shang, 1600 a 1046 a.C., logró organizar los distintos pueblos y aldeas en un verdadero reino. El rey tenía carácter divino y era asistido por una nobleza con la que compartía el poder. Los nobles poseían tierras que eran trabajadas por campesinos, quienes a cambio recibían parte de ellas. La dinastía Zhou, 1046 a 256 a.C., tuvo un reinado que se dividió en los Zhou occidentales, 1046 a 771 a.C., con un estado fuerte y centralizado, y los Zhou orientales, 771 a 256 a.C., cuyo poder era simbólico frente a múltiples reinos independientes. Durante esta dinastía vivieron Confucio y Lao Tse. La formación del imperio. La dinastía Qin, 221 a 207 a.C., unificó los reinos autónomos. El primer emperador, Qin Shi Huang, instituyó un imperio centralizado, basado en una burocracia no hereditaria. Al ver que su poder corría peligro, los nobles opusieron resistencia a la centralización.
Se produjeron entonces luchas internas que causaron la decadencia de la dinastía. La dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, consiguió enfrentar los conflictos con la nobleza, administrar un territorio cada vez más grande y combatir los ataques de los pueblos mongoles. Promovió un importante desarrollo cultural, la expansión del territorio y la apertura de la ruta de la seda. La organización política y social. La organización sociopolítica china se caracterizó por la aceptación irrestricta del orden establecido, así como por el culto a los antepasados y el apego a las tradiciones. La organización social era patriarcal y jerarquizada. Esto significa que la autoridad era vertical y se basaba en la total obediencia a los superiores. A la cabeza de esta sociedad estaba el emperador, cuya autoridad era absoluta y teocrática. A continuación se encontraba la nobleza y los mandarines, funcionarios letrados que controlaban el gobierno, la hacienda y a veces el ejército. Los grandes señores rurales eran especialmente influyentes en el interior del imperio. Ellos imponían su autoridad a las comunidades aldeanas asentadas en torno a sus palacios mediante un sistema similar al que se impondría en Europa durante la Edad Media, el feudalismo. En un nivel social inferior se ubicaban los comerciantes y artesanos, que si bien no eran numéricamente significativos, destacaban por el alto nivel artístico de su trabajo. Finalmente, había una gran cantidad de campesinos y esclavos, quienes trabajaban la tierra cultivando cereales. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra o gente que no pagaba sus deudas.